pero bueno, ayer fue jueves, fue una jornada intensa y parece que alguna persona todavía no acaba de llegar. Pero lo primero, nire lehenengo hitzak dira eskertzeko guztioi eta bereziki gaurko goizean izango diren 3 mailetan partaide guztiei. Las primeras palabras para agradecer a todas y todos los que estamos en este cuarto encuentro y empiezo sobre todo por las personas que van a intervenir en las 3 mesas sucesivas. En cada una de ellas se les va a presentar y no voy a hablar de una de ellas, pero sí quiero más que nada hacer una breve consideración de método en relación al programa previsto. Hay 2 cambios sobrevenidos. Uno, en la mesa segunda, aunque ya está incorporado en el programa que os hemos dado, estaba en un principio previsto que hubiesen intervenido en esa mesa también representaciones de Comisiones Obreras de Euskadi y del sindicato Steilas. Al final, por distintos motivos, no va a ser así. Entonces, como la última mesa estaba bastante cargada de número de ponentes, contactamos con tanto Enrique Lillo como Raúl Maillo, que entendíamos que la temática de esa segunda mesa les era muy próxima, y han accedido a cambiar de ubicación, de forma que en la segunda mesa, junto a la persona representante del sindicato UGT de Euskadi, van a estar Enrique Lillo y Raúl Maillo. Y por otro lado, en el programa está previsto que una vez acabaran las 3 mesas de la mañana, habría el descanso para comer y se reanudaría a primera hora de la tarde. Esto estaba en función de que en esta segunda parte ya del día de hoy iban a hacerse las comunicaciones. Lo cierto es que el número de comunicaciones ha sido limitado, entonces, hablando con distintas personas, nos ha parecido a todas mejor la sugerencia de, aunque fuese preciso alargar un poco más la jornada de mañana, en donde después de las 3 mesas alguna comunicación se pudiera compartir y dar por terminado antes de comer el encuentro. Parece que la verdad es también que en anteriores encuentros, cuando hay este, digamos, parón para comer, el viernes a mediodía se nota mucho la ausencia de personas al inicio de la tarde. Entonces nos ha parecido que probablemente iba a ser mejor. Entonces, con estos pequeños o importantes cambios, pues el resto vamos a hacer tal como está en el programa, que como digo, en las 3 mesas que se van a celebrar esta mañana, las personas que tenéis en la documentación son las que van a estar. Eta besterik gabek, benetan eskertzean hemen dauden guztiei, baina haien aurkezpena bai orain egingo du mai honen aurkezlea den gure fakultatiko irakaslea eta magistratua Juan Carlos Benito Butlón. Agradecer a todas y todos de nuevo y sin más, Juan Carlos, tienes la palabra para presentar esta primera mesa. Una cosilla importante también, tanto ayer como hoy estamos grabando en vídeo, hay gente que ha venido además también de otros lugares del Reino de España, en concreto de Cataluña, que han sacado una foto. Entonces, bueno, pues sabéis que ahora la Ley de Protección de Datos exige el que cualquier ámbito de imagen y demás tenga una autorización expresa. Se la hemos pedido a las personas ponentes, pero cualquier persona interviniente, si es que tiene algún problema, que nos lo diga para que luego a la hora de la publicación, pues que no aparezcan esas imágenes. Muchas gracias. Bai, egunon danori denontzat. Bueno, vamos a comenzar ya esta primera mesa redonda de estas jornadas. Por supuesto, hay que agradeceros la presencia que a estas horas y un viernes pues resulta apremiante y necesaria, por lo menos para seguir con las jornadas. Agradecer, por supuesto, a los organizadores y a todos los promotores, que los tenéis ahí en el programa. Es un encuentro de profesionales de asesoramiento que se viene dando con cierta continuidad. Y bueno, como ya nos ha dicho el decano de nuestra Facultad de Relaciones Laborales, pues bueno, voy a presidir, a moderar esta mesa redonda, 3 integrantes que pasaré a presentar a continuación. Soy profesor en esta universidad y en mi tiempo libre soy magistrado de la Sala de lo Social.
es una mesa de investigación sociológica y evolución de lo que es la representación sindical y la conexión con la negociación colectiva, y parece que se nos va a dar también una perspectiva de género muy interesante. Y vamos a seguir el orden de las indicaciones y las titulaciones que vienen ya en el programa, que creo que lo tenéis todos, está a vuestra disposición en la entrada. Vamos a comenzar por Elena Pérez Barredo, que es la directora de Trabajo y Seguridad Social. Nos va a hablar de las tendencias en las elecciones sindicales y la representación sindical desde esta nueva perspectiva de género novedosa e interesante. Con posterioridad y sin solución de continuidad vamos a intentar que sean 20-25 minutos, a ver luego si hay debate, y si no volveríamos a algunas repreguntas. Pues hablará Tomás Arreta. Tomás Arreta es presidente del Consejo de Relaciones Laborales, es compañero también letrado de la Administración en excedencia, y por supuesto pues nos va a hablar de esas tendencias también en las elecciones sindicales y su conexión con la negociación colectiva, con la huelga, y además de todo lo que quiera hablarnos. Y finalmente, que yo he conocido ya a Mélanie Dufoy, y nos va a hablar, es profesora de Sociología en la Universidad de Montreal, Canadá, y nos va a hablar de esas experiencias de organización de los equipos de las delegadas sindicales y secciones sindicales, la negociación colectiva y huelga, me imagino que de Canadá. No. De todo. Perfecto. Pues muy bien, venga, pues vamos a empezar por el orden que viene en el programa, y tiene la palabra Elena. Muchas gracias. Bueno, egunon guztioi. En primer lugar, quiero dar las gracias a la facultad por haberme invitado nuevamente a estas interesantes jornadas, y en especial a Ángel Elías. Primeramente me gustaría pediros un poco de perdón y un poco bueno, que me tengáis en consideración. No me encuentro muy allá, un virus se ha apoderado de mí. Tranquilidad, no es contagioso, pero a mí me está matando. Entonces, la verdad es que he tenido momentos mejores en mi vida. Bueno, vamos a hablar, cuando me dijo Ángel para venir a estar aquí con vosotros y me dijo cuál era el tema, la verdad es que es un tema más complicado de lo que yo pensaba, y a medida que ha pasado el tiempo y he ido indagando un poquito más en los datos de los que dispone la Dirección de Trabajo, me he dado cuenta de que aún hay un amplio camino para recorrer en el estudio de qué significan las elecciones sindicales en Euskadi, en España, y cuál es el rol de las mujeres en ellas. La verdad es que veo aquí gente que por edad seguramente es alumno, y los recomiendo una vía de investigación en este campo, porque salen ya con los primeros datos cosas bastante interesantes. Bueno, como todos sabéis, las centrales sindicales en nuestro sistema tienen una especial consideración constitucional, y el concepto de representatividad se desarrolla y se regula a través de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que desarrolla el artículo 28.1, y se establece unos procedimientos que también incluye ese concepto tan especial de sindicato, de mayor representatividad de los sindicatos. Esta regulación, junto con la regulación del procedimiento electoral en el Estatuto y, por supuesto, en el Real Decreto que lo desarrolla, nos da un escenario interesante entre negociación colectiva, diálogo social, representatividad para la negociación y firma de convenios colectivos estatutarios, y para la participación institucional y, sobre todo, en el diálogo social, que, como sabéis, normalmente no, en todo caso, se produce entre los sindicatos que tienen el carácter de mayor representatividad. Como decía, las distintas representatividades dan lugar a una construcción de negociación colectiva que no es más que una fuente de derecho laboral, y que la verdad es que como son los convenios colectivos, y la verdad es que en este momento no me puedo resistir a hablar de la especial carencia que sobre esta cuestión tenemos en Euskadi, y que debe preocuparnos muy mucho, ya que si es malo que el 56,4% de las personas trabajadoras en Álava tengan convenio actualizado, es malísimo que solo el 42,3% de los vizcaínos lo tengan, pero considero que ya es un drama que solo el 28,3% de los guipuzcoanos tengan a día de hoy un convenio colectivo en vigor.
no nos engañemos, los buenos trabajos son los que están cubiertos necesariamente por un convenio colectivo. Seguramente Tomás profundizará en este tema. En Euskadi, además, tenemos una especial regulación de las elecciones sindicales y están reguladas desde el año 2000 por el decreto 237 de 28 de noviembre. Este decreto es un decreto un tanto sui generis porque se hace suyo un acuerdo interconfederal que se firmó en 1999 por los principales sindicatos vascos, el ALAB, Comisiones y UGT. Acuerdo, por cierto, una rara avis, porque creo que el siguiente ha sido en el 2017, con lo cual podríamos profundizar en esa falta de acuerdo. Este decreto, sin embargo, ha funcionado y funciona estupendamente. A través de este decreto se crea la Oficina Pública de Elecciones Sindicales, que son la Dirección de Trabajo que tengo el honor de dirigir y sus delegaciones territoriales. Se crean los distintos comités de elecciones sindicales que lo que hacen es velar porque los procesos se realicen con tranquilidad y dentro de los límites democráticos, y crean la Inspección de Elecciones Sindicales. Se inspeccionan diariamente un montón de empresas para determinar que efectivamente las elecciones sindicales se han realizado con corrección y sujeto a la legalidad vigente. Además, hay una serie de árbitros y árbitras, no sé si se dice bien árbitras, pero bueno, hay un número importante de árbitros que dilucidan las posibles discusiones que entre los sindicatos pudieran existir y que evitan la judicialización de todos estos sistemas. La verdad es que en el propio acuerdo del año 99, las centrales sindicales firmantes manifiestan su convicción de que las elecciones a representantes de los y las trabajadoras deben servir ante todo para fortalecer el conjunto del movimiento sindical. Más allá, por tanto, de la competitividad lógica entre opciones sindicales concurrentes, debe prevalecer el común esfuerzo sindical para que las elecciones ofrezcan la máxima garantía de transparencia y fiabilidad. Y ciertamente en Euskadi lo estamos consiguiendo a través de este acuerdo. Ojalá pudiera haber en otros temas también muchísimos más. Pues bien, dejarme de todas maneras en este punto que haga un poco de historia, ¿no? Porque la verdad es que la participación de la mujer en la lucha obrera y sindical no es nueva, aunque como en todos los ámbitos de la vida esta ha sido bastante ninguneada y acallada, y tampoco se circunscribe a todo ese modelo de elecciones sindicales que hemos hablado, es bastante más que todo esto. Con motivo del 8M descubrí que la primera huelga feminista que tuvo lugar en Euskadi fue en 1889 en Santutxu, y fueron las cigarreras que se amotinaron hartas nuevamente de unas condiciones laborales, me imagino que en este caso muchísimo más infames de las que en el momento actual existen. Pero sin ir tan atrás en el tiempo, durante el franquismo, la expulsión total que pretendía el régimen del mundo del trabajo y su reclusión al mundo de la reproducción y al mantenimiento del hogar. Sabéis que el Foro del Trabajo decía al principio que intentará liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica. Pues bueno, no lo consiguieron. Realmente ni la mujer abandonó el trabajo, porque pasó fundamentalmente a engrosar el trabajo irregular en casa y el trabajo informal. ¿Quién no ha conocido a una madre cosiendo? La mía, por ejemplo, cosía en casa para las tiendas de ropa, algunas en aquel momento muy conocidas. Y además lo hacía muy bien, por cierto. Y además ellas también tuvieron un papel importante en la lucha por los derechos civiles, políticos y sindicales y la implicación de las mujeres en la lucha por mejorar las condiciones de vida y trabajo. Ese interés
de liberar a las mujeres del taller y de la fábrica, como decía, no hizo que de ninguna manera las mujeres abandonaran estas luchas. La mayor parte, al principio, la mayor parte de esa participación en las primeras décadas se produjo desde su posición mayoritaria como madres y esposas, apoyando la lucha de los hombres presos, pero también recibiendo ellas mismas, como podemos ver en esta fotografía, la propia represión. Como podéis ver, este tipo de cosas aparecen en Internet y la verdad es que las nuevas generaciones deberían leer estas cosas que no son de hace siglos, sino que son de hace relativamente poco, como ten lista la cena, luz hermosa, arregla tu casa y estas cosas que oíamos. O que oían, por lo menos mi madre lo oyó perfectamente y además recibía un libro cuando se iban a casar, libro que he intentado encontrar en casa, pero mi madre debió destruir con interés y me hubiera encantado tener ese libro porque decía cosas inimaginables que yo recuerdo cuando era cría y lo buscaba. Por algo seré como soy, alguna razón habrá. Pero bueno, cuando a comienzos de la década de los 60 se inicia la época del desarrollo industrial y aumenta la conflictividad laboral, las mujeres también sirven de nexo de unión entre la fábrica y la comunidad, se organizan y organizan sobre todo la ayuda a los hombres que están en huelga y están en conflicto, como puede ser en la huelga de bandas, la famosa huelga de bandas de laminaciones de Etxebarri. Pero también van creando espacios propios de lucha femenina, sobre todo en los barrios obreros, en asociaciones de amas de casa, poco a poco. La cosa vuelve otra vez poco a poco, participando, como decía, en asociaciones vecinales y de amas de casa, luchando contra la especulación inmobiliaria, por la demanda de servicios públicos, por equipamientos urbanos, pero también con huelgas y con conflictividades propias de ellas, como la huelga de galletas Artiach en Deusto. A medida que cuando llega otras como General Electric o en Guipúzcoa fue famosa Laster en Eibar. Pero cuando llega la democracia y la legalización de los sindicatos, la lucha por la igualdad de hombres y mujeres en el ámbito del trabajo aparece con mayor importancia y la verdad es que los sindicatos, a pesar de todo lo que voy a decir posteriormente, han hecho una labor muy importante en la lucha de la mujer por tener el lugar que le corresponde en el mundo del trabajo. Todos los sindicatos, por lo menos los mayoritarios, tienen secretarías de igualdad que no podemos negar la importancia que han tenido en la legislación que ha hecho de la no discriminación su bandera, la importancia que han tenido los sindicatos en la Ley de Igualdad de 2007 con el inicio de los planes de igualdad, que evidentemente estamos aún empezando, no nos vamos a engañar, pero han tenido su importancia. Por ejemplo, Comisiones Obreras, desde el primer Congreso Confederal celebrado en 1978, ya decía que debe suponer una especial preocupación la efectiva toma de conciencia de la mujer trabajadora en su doble discriminación de clase y sexo, defendiendo plenamente sus reivindicaciones, en la que se manifiesta la lucha por la liberación de la mujer en su conjunto y poner los medios necesarios para ello. Tampoco era un momento de gran auge de la mujer en el sindicalismo. En aquel momento, en ese sindicato, solo el 17% de la afiliación era mujer. De los 996 delegados a aquel congreso, solo eran 94 mujeres, el 9,4%, y en su primera comisión ejecutiva confederal, 3 de 43 eran mujeres, el 6,9%. La verdad es que en otros ámbitos la cosa era todavía peor. La verdad es que, como decía, la lucha obrera, a mí me gusta utilizar aún esa fórmula, porque es una expresión viejuna, que a mí me gusta, porque igual yo también lo soy, pero sigo hablando de lucha obrera. En muchas ocasiones excede también de los propios sindicatos como la organización habitual de la clase trabajadora, bien porque estaban prohibidos, como hemos visto anteriormente, o bien porque
y esto es algo más novedoso de los últimos tiempos, han sido los propios trabajadores y trabajadoras los que se han organizado fuera de estas organizaciones establecidas por la ley o por el sistema actual. En algunos casos es cierto que los sindicatos tradicionales siguen estando en la organización de estas plataformas y no nos podemos engañar con eso, pero la realidad es que no aparecen, por ejemplo, en la marea verde de la educación, en la marea blanca de la sanidad o en la marea amarilla. Esta es menos conocida, pero en mi caso es mucha porque soy, bueno, de oficio, cuando no me dedico a estas cosas de la política, soy funcionaria de justicia y esa es la lucha en contra de la privatización del registro civil. Como podemos ver, en ninguna de estas tres movilizaciones, que son muy modernas, aparecen las siglas sindicales. En algunas de ellas está claro que están por debajo. Tampoco en las nuevas formas de trabajo no laboral, estas plataformas colaborativas, ¿no? Espero que encontremos un nombre mucho más, o esta nueva forma de explotación laboral, como Deliveroo o Globo, tampoco aparecen los sindicatos más tradicionales o más propias del ámbito de la mujer, la lucha de las Kellys por las camareras de piso o la lucha de las empleadas de hogar, en la que aparecen, bueno, pues movimientos y sindicatos, o plataformas autoorganizativas. La realidad es que, bajo mi punto de vista, y esta es una opinión muy personal, espero que el fortalecimiento de los sindicatos se produzca de alguna manera, vuelva otra vez a ser lo que fue, con independencia de la necesaria actualización que las centrales sindicales tienen que hacer para adaptarse a los nuevos tiempos. Creo que los que han comprado el discurso de la individualización o de la personalización de las relaciones de trabajo, o aquellos que compran el discurso de esos movimientos o plataformas efímeras, líquidas y sin organización, creo que se equivocan. Creo que la organización de la clase trabajadora solo puede ser a través del sindicato y espero que no tengamos que ver imágenes como esta y nos demos cuenta de que la lucha también de las mujeres por sus condiciones laborales y de vida tenga que hacerse desde la organización. Vayamos ahora a los datos de elecciones sindicales y estas cuestiones, pero primero quiero hacer una pequeña pero a todo esto. Tenéis que tener en cuenta que los datos de los que dispone la Dirección de Trabajo están dirigidos al cumplimiento de sus dos objetivos, no están dirigidos al cumplimiento del objetivo del conocimiento o de las tendencias sindicales. Están dirigidos a dos objetivos. Uno, que se celebren con plenas garantías democráticas, y dos, lo que hablaba al principio de la charla, saber cuál es el número de delegados y delegadas que tiene una empresa y que tiene un sector, es decir, a controlar cuáles las distintas representatividades de los sindicatos para poder determinar si el convenio colectivo es o no estatutario, si la mesa negociadora está o no convocada correctamente. Y, por lo tanto, no disponemos de una estadística oficial en este asunto. Desde el año pasado hemos ordenado el inicio de una nueva operación estadística que permita el estudio de género. Pero nos hemos dado cuenta de que algunos datos no estaban del todo correctos y otros que no teníamos datos suficientes como para poder dar una visión realista sobre la situación. Aún así, el trabajo que se está haciendo desde el órgano estadístico del departamento es importante y creo que en el futuro podremos tener más datos sobre esta cuestión. Bueno, como decía, hemos de tener en cuenta que las elecciones sindicales, como digo continuamente, representan una parte de lo que es las relaciones de trabajo, las relaciones laborales. En primer lugar, hemos de tener en cuenta que en el sistema español existe un doble modelo de participación sindical: la participación a través de las secciones sindicales, cuya legitimidad se asienta en la afiliación, y la participación a través de la representación legal de los trabajadores, delegados de empresa o comités de empresa, en el caso de los funcionarios, juntas de personal.
con legitimidad democrática y nacida a través de las elecciones sindicales. Por lo tanto, como decía, no toda la participación ni de hombres ni de mujeres se realiza a través de las elecciones sindicales. Es interesante conocer el número de afiliados a los sindicatos. Estos datos, hasta el 2011 se realizaba una encuesta de calidad de vida en el trabajo que la realizaba el Ministerio, donde se hacía esa pregunta, pero en este momento no se realiza desde el 2011. Bueno, algunos malpensantes dicen que son los propios sindicatos los que no quieren oír hablar del asunto, pero lo cierto y verdad, siendo rigurosos, es que el dato de afiliación es un dato especialmente protegido. Según la Ley de Protección de Datos, tiene la protección más alta y, por lo tanto, también eso hay que tenerlo en cuenta. Pero además, no es fácil su contabilización, porque no es extraordinario que haya dobles afiliaciones de algún trabajador a uno o dos sindicatos. Ya lo de a tres me resulta un poco raro, pero por lo menos a dos sindicatos existe y en algunos sectores es bastante habitual. Bueno, estos datos me los han ofrecido los propios sindicatos, ¿vale? Llamando por teléfono a ellos, esa es la afiliación que me han dicho. Gana ELA con una afiliación del 45,1% y el tercero sería el último sería UGT con el 34,54%, pero ciertamente en el comité ejecutivo, que es el número de mujeres que están en el máximo órgano de representación, pues esas son los datos: 5 de 12 en ELA, 7 de 13 en LAB, 4 de 10 en comisiones y 3 de 5 en la UGT. Esos son los datos. Además, hay que tener en cuenta que las elecciones sindicales no se realizan en todas las empresas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en Euskadi, a 31 de diciembre de 2018, había 144.357 empresas, de las cuales 70.150 no tenían asalariados. 59.534 tenían menos de 6 trabajadores y 6.030 entre 6 y 9. Tener en cuenta que las elecciones sindicales solo se realizan en aquellas empresas de más de 10 trabajadores y en aquellas empresas entre 6 y 9 trabajadores que mayoritariamente así lo decidan. Que se tengan que hacer elecciones sindicales, ojo, no significa que se hayan hecho. Por lo tanto, en el 89% de las empresas no se tienen por qué realizar elecciones sindicales, ¿vale? Y de ese 10%, en algunos casos tampoco se realizan, ¿vale? No se realizan, pues porque no se realizan. Con lo cual, las elecciones sindicales son representativas para una parte muy pequeña del entramado empresarial vasco. O una parte muy, bueno, pues eso, un 10%. Además, para también enmarcar el tema, y esto lo he decidido cambiar en este duerme-vela que he tenido durante toda la noche, lo he hecho algún cambio, no voy a hablar demasiado, tenemos que entender que la situación de la mujer en el mercado de trabajo ha mejorado, digamos, en estar incluido en el mercado laboral, en estar incluidas en el mercado laboral ha mejorado, pero seguimos teniendo pues 10 puntos menos de tasa de actividad, casi 10 puntos menos de tasa de actividad, tenemos casi 10 puntos menos de tasa de ocupación, el paro es 2 puntos de diferencia, etcétera, etcétera. Con lo cual también nosotras participamos en menor medida, es decir, participamos en menor medida de nuestras empresas y como vemos en los datos de electores, también participamos en menor medida, lo que significa que las mujeres estamos en empresas fundamentalmente donde no se realizan, o estamos en mayor medida en empresas que no realizan elecciones sindicales. A 31 de diciembre de 2018 hubo 377.738 electores, de los cuales 170.469 eran mujeres y el resto hombres, es decir, el 45,13% de mujeres votaron. Ese es un dato importante para luego ver cuál es el número de delegados, cuál es el número de mujeres que trabajan, cuál es el número de mujeres que votan y cuál es el número de mujeres que son elegidas delegadas. Pues bien, resumiendo, sobre el total de la población vasca somos el 51 y pico de la población,
sobre la población ocupada el 46,77%, sobre la afiliación a la Seguridad Social el 49,5%, sobre los electores el 45,15% y sobre los delegados y delegadas el 36,9%. Es decir, hemos mejorado, pero seguimos estando peor representadas por las elecciones sindicales que los hombres, porque votamos menos en ellas y porque además somos menos elegidas del peso que tenemos tanto en la economía y en las empresas como en la población en general. Creo que es bastante significativo estos porcentajes. La verdad es que es importante ahora determinar qué diferencias hay entre las elecciones sindicales y las elecciones políticas. Porque las elecciones sindicales, y ahora voy a explicar por qué pongo eso, las elecciones sindicales son en periodo abierto, es decir, hay elecciones sindicales a lo largo de todo el año. Es verdad que existen periodos concentrados de elecciones sindicales, pero cada vez son menos concentrados, y cada vez son menos concentrados y más largos ese periodo concentrado. Por lo tanto, los datos de los que disponemos no son a fecha fija, no son a fecha fija, no son a fecha fija, sino que son tendenciales. Y en segundo lugar, como decimos, no es un sufragio universal, sino que es un sufragio censitario, solo votan aquellos trabajadores que están en determinadas empresas. Pero sí que hay un dato que es importante resaltar para ver que, a pesar de lo que estoy diciendo y de la peor representación de las mujeres en las elecciones sindicales, se ha hecho un esfuerzo suficiente a pesar de los pesares. Y a pesar de los pesares, en mi humilde opinión, son las cuotas. En cuanto a la ley de igualdad establece las cuotas políticas y, por lo tanto, las listas paritarias en las elecciones políticas. Pues bien, en el último Parlamento Vasco, el día 8 de marzo, no se pudo realizar el pleno porque no había quórum. Es decir, las mujeres estamos en el Parlamento Vasco en la proporción que acorde a nuestra participación en la población. Sin embargo, este es un ejemplo de un consejo de administración. La ley de igualdad, que solo hace una consideración, una valoración positiva de las cuotas en los consejos de administración, no se ha conseguido nada. Actualmente, en las empresas del IBEX, solo el 20% de los consejeros son mujeres. Por lo tanto, a favor de las cuotas. Eso sí, en las elecciones sindicales las cuotas no son posibles. No son posibles porque hay empresas donde no hay hombres y hay empresas donde no hay mujeres. Es un problema de segregación del mercado de trabajo, no un problema de cuotas. En todo caso, tranquilidad. En las organizaciones empresariales la cosa es muchísimo peor. Como podéis ver, siempre está en las últimas 2 legislaturas, suele estar la señora Arantxa Tapia, que se la ve relativamente poco, y ahí hay otra señora por ahí, y ahí creo que hay otra, pero no tengo muy claro, porque no se ve bien. Con lo cual, la situación de las organizaciones empresariales es manifiestamente mejorable, vamos a dejarlo así. Representatividad por la representatividad de los sindicatos, por territorio histórico. El sindicato más representativo en Euskadi es, lo digo también para otras personas que vienen de fuera, es el sindicato ELA, pues, en segundo lugar está el sindicato LAB, tercer lugar Comisiones Obreras y en cuarto UGT. El resto de sindicatos, todo el resto de sindicatos, que son como unos 30 más, tienen un 10,61% de la representatividad, es decir, menos que el sindicato menos representativo, que es la UGT. Pero por territorio histórico es bastante distinta la situación entre un territorio y otro. En Guipúzcoa tienen muchísimo más peso ELA y LAB, y sin embargo Comisiones supera a LAB tanto en Álava como en Vizcaya. ¿Cuántos delegados se eligen? Se eligen 17.150 delegados y delegadas. Hay a fecha 31 de diciembre de 2018, eso también cambia, de los cuales el 50% está en Vizcaya, el 31% en Guipúzcoa y el 17% en Álava, un peso específico, un peso muy similar al que tiene la economía vasca. ¿Cuál es el porcentaje total de mujeres
En Euskadi, que son delegadas, el 36,9%. Ya lo vimos anteriormente, con el 45 eran las que votaban, el 36,9 las que son elegidas. Es muy parecido en todos los territorios. Como máxima representación tendríamos el 41,1% de Vizcaya del sindicato LAB, pero es sorprendente un dato. El sindicato LAB tiene su mayor implantación en Guipúzcoa y justamente es donde menos peso específico tiene la mujer, y la mejor representatividad la tiene la UGT en Álava, y justamente también es el sindicato el lugar donde la mujer tiene menos representatividad. Como no puede ser de otra manera, el porcentaje de mujeres que son elegidas delegados y delegadas entre funcionarios y laborales, incluyendo en laborales, ojo, personal laboral también de las administraciones públicas, es bastante diferente. 39,4% de funcionarios frente al 36,7% de laborales, como no puede ser de otra manera, porque la administración pública es fundamentalmente mujer. Si vamos por sectores, es interesante ver estos datos a fecha 31, porque en todos los sectores es mayor el porcentaje de mujeres que votan que el porcentaje de mujeres que son elegidas. En todos los casos, salvo en dos. La agricultura, que es evidentemente una cosa muy poco significativa en Euskadi, y en la actividad de los hogares como empleadores, es decir, las empleadas de hogar. Es el único caso donde hay mayor porcentaje hay mayor porcentaje de delegadas que de electores. Pero la realidad es que en todo el resto de sectores, y son dos sectores relativamente pequeños en el peso de las elecciones sindicales, en el resto de sectores, incluidos los que son netamente femeninos, la diferencia entre los porcentajes de electores y de delegados es importante. En algunos casos creo que importantísimo, como en la administración pública, donde hay una diferencia de 18,04 puntos entre el porcentaje de mujeres que votan y el porcentaje de mujeres que son elegidas. Pero en la hostelería, que suponen un 81,15%, son elegidas el 67,8%, 13 puntos de diferencia. En general, hay 8 puntos de diferencia entre uno y otro. A lo largo de los últimos años, en los últimos 10 años, desde el 2009, se ha producido una baja muy importante del número de electores, 71.211 electores menos, lo que se supone, bueno, pues no nos vamos a engañar, la crisis económica y la jibarización de las empresas lo indican perfectamente, y ha habido un descenso de 3.412 delegados y delegadas. Pero las mujeres, bueno, tenemos 65 delegadas más. En todo caso, y aunque la tendencia del gráfico muestra el porcentaje y el porcentaje va subiendo, la verdad es que sube muy poco a poco la participación femenina, pero sobre todo siempre es inferior el porcentaje de delegadas que el porcentaje de electoras. Evidentemente, esto es habitual. En industria son comités de empresa netamente femeninos, netamente masculinos, y en servicios, pues netamente femeninos. En este gráfico vuelvo otra vez a lo mismo, me imagino que ya estoy un minuto. En este gráfico vuelvo un poco a lo mismo. Hacer una comparativa entre los electores a 2018 y los electores a 2019, y prácticamente la imagen es parecida. Por encima de la media están más o menos los mismos sectores, y por debajo de la media y por encima de la media también los mismos sectores. Se ve claramente dónde son sectores más femeninos: educación, hostelería, sanidad y administración pública. El único caso raro es el de actividades artísticas y recreativas, que también, como son pequeños sectores, tampoco dan mucha muestra. Y entre delegados ocurre exactamente lo mismo. Como podéis ver, están ordenados por porcentaje de mujeres delegadas por sector,
y casi es exactamente igual en un caso o en el otro, y sobre todo donde más representación está son prácticamente idénticas, y lo de arriba pues la verdad es que ha habido relativamente pocos cambios. Muchísimas gracias y por atenderme, y muchísimas gracias por aguantar que casi no puedo respirar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Elena. Se estaba poniendo interesante los gráficos y había que permitir una prórroga sin penaltis, pero por lo menos una prórroga de exposición, y por eso nos hemos alargado un poquito más. Bueno, pues vamos a seguir. En cuanto Tomás esté ya en condiciones. No, ya estoy en condiciones, gracias. Cuando quieras. Gracias. Bueno, pues nada, yo también quiero empezar agradeciendo a la facultad y en especial a su decano, a nuestro amigo Ángel Elías, que me haya invitado una jornada más, ¿no?, a compartir algunas reflexiones sobre este tema de la representatividad sindical y en concreto, en este caso, de su conexión con la negociación colectiva, básicamente, ¿no? No es un tema que me haya resultado sencillo. Yo, la verdad es que me ha costado un poco definir qué es lo que merece la pena destacar en relación con este tema concreto, ¿no?, la representación sindical, la evolución de elecciones sindicales y la negociación colectiva. Pero en cualquier caso, he hecho un ejercicio que es el que os traslado ahora. Voy a hablar básicamente de 4 cosas. En primer lugar, una caracterización muy rápida de las características o los rasgos generales de nuestros procesos de elección. En segundo lugar, voy a hacer una aproximación un poco más teórica a las dinámicas electorales. La voy a hacer de una manera, digo más teórica, porque desgraciadamente no tengo datos actualizados, ¿no?, aunque alguna de las cosas que ha dicho Elena me vienen bien, es decir, confirman algunas de las cosas que yo quería destacar. Y en tercer lugar voy a hablar de la representatividad sindical y su proyección específica sobre la negociación colectiva, y al final voy a hacer un pequeño excursus, si me da tiempo y el moderador me lo permite, y siento que no les he aburrido mortalmente en el tiempo que, digamos, en la primera parte de la exposición. Voy a hacer una reflexión sobre algo que a mí me parece sobre algo que podría definirse como una cierta tendencia a la sindicalización de la negociación colectiva en el ámbito de las empresas, o en el ámbito infrasectorial de negociación colectiva, ¿vale? Bueno, primero, características generales. Pues las características generales tampoco creo que merece la pena incidir mucho. Tenemos un modelo de representación dual, que efectivamente tiene 2 canales de representación: la representación unitaria, que es producto de procesos electorales dirigidos a la elección de personas. La representación unitaria no es, como todo el mundo sabe, un órgano de naturaleza sindical, y junto con la representación unitaria pues coinciden en las empresas las representaciones sindicales a través de las secciones. En segundo lugar, es un rasgo característico de este modelo, es decir, el doble canal de representación o la representación dual no es extraña en el derecho comparado, pero sí es más infrecuente en el derecho comparado que estas 2 representaciones, digamos, estén asentadas en un principio general de equiparación de competencias. Es decir, las competencias de un tipo de representación y de la otra son similares, aunque creo que, esto cambió en el año 2011 y creo que influye en eso que he anunciado la 4ª parte de mi intervención. En tercer lugar, es evidente que hay una fortísima sindicalización de la representación unitaria. Es producto del modelo que tenemos, es producto de la selección de la audiencia sindical como criterio básico para atribuir competencias y funciones a las organizaciones sindicales, y en cuarto lugar, lo ha dicho Elena también, hay una notabilísima concentración del voto, ¿no? De manera que el 90%, ella decía algo menos, el 84, algo, porque lo ha expresado desde el otro punto, es decir, el resto de organizaciones y de candidaturas no sindicadas que rebasan por muy poco el 10%, lo cual quiere decir que el 90% del voto está concentrado en los sindicatos mayoritarios, ¿no?
Simplemente un pequeño apunte, ¿no? Este modelo de representación dual, como decía, no es extraño en el derecho comparado, pero sí recibe algún tipo de críticas o de vez en cuando se abre la reflexión sobre la necesidad o la conveniencia de diferenciar competencias entre unos órganos y otros, ¿no? Por ejemplo, las conclusiones del seminario, el comité de expertos organizado por la Fundación CIDE, que presentó sus conclusiones hace, creo recordar, escasamente 2 años, ¿no? Ya hacía referencia a quizá la conveniencia de pensar si podíamos modificar parcialmente este modelo, atribuyendo a la representación sindical en las empresas las funciones que les son típicas, que pertenecen al núcleo de la libertad sindical, en su vertiente de actividad, es decir, por tanto, la negociación colectiva, los conflictos, la conflictividad y la huelga, básicamente ya la representación unitaria, funciones de participación, información y consulta en los centros empresariales y en las empresas, ¿no? Ayer hago una brevísima acotación, también en Oñati, que se celebró la jornada del centenario, impulsada por el centenario de la OIT, el profesor Juan Pablo Landa hablaba de esto también como quizá una condición que pudiera favorecer la progresión hacia modelos más participativos en el conjunto de las empresas. En todo caso, lo dejo apuntado, ¿no? Tercero, como decía antes, el hecho de que la representación unitaria esté fuertemente sindicalizada se debe a diferentes factores, pero yo creo que básicamente a uno de ellos, ¿no? Que es que el legislador español optó por el criterio de audiencia sindical, que no es otra cosa que los resultados que las diferentes organizaciones sindicales tienen en los procesos electorales de elección a órganos unitarios, para establecer diferentes, digamos, para clasificar a las organizaciones sindicales, ¿no? Lo hacía el Estatuto en el año 1980, lo hizo de una manera muy clara la Ley Orgánica de Libertad Sindical en el año 1985, con sus famosos artículos 6 y 7, en los que se habla de la mayor representatividad, se habla de la representatividad suficiente, y en el artículo 10, el artículo 8, 9 y 10, sobre el ámbito de actuación de las secciones sindicales. No me detengo más porque creo que no tiene mayor interés, ¿no? Bien, segunda parte de la exposición. Algo que llamo ahí las peculiaridades del sistema de elección de representantes unitarios a las empresas. Y algunos diréis, bueno, ¿y qué es eso? ¿De qué nos quieres hablar? Bueno, voy a hablaros de un informe que en su momento... Voy a hacer alguna alusión, alguna referencia a un informe que en su momento hicimos en el Consejo de Relaciones Laborales en el año 2008, por tanto ya un informe viejo. Aquí todo se queda viejo rápido, pues no te digo nada lo que tiene más de una década de antigüedad, pero creo que es un informe que, más allá de los datos concretos que nosotros obtuvimos, sí da ciertas pistas sobre la caracterización general del sistema que tenemos, del sistema de elección de representantes de los trabajadores y trabajadoras, lo que llamamos la representación unitaria, a la que Elena ha hecho alusión, ¿no? Primero, como ella decía, este es un sistema que excluye a una buena parte de las empresas. Ella ha dado datos al 90% de las empresas, creo que no me equivoco, ¿no? Sin embargo, efectivamente, eso no es trasladable a la parte del empleo, ampara a una parte mucho mayor de los trabajadores y trabajadoras, pero eso es compatible con decir que el modelo también excluye a una parte significativa del empleo, como veré o como diré luego con datos más concretos, ¿no? Segundo, en el que, digo, excluye en sentido estricto. Las empresas de menos de 6 trabajadores y trabajadoras no pueden celebrar procesos de elección a delegados, porque sencillamente carecen del derecho los trabajadores que prestan servicios en ellas, en esas más del 90% de empresas, a elegir a quien les represente. No es optativo, la ley les excluye directamente, ¿no? Segunda característica, en línea con lo que decía Elena, no quiere decir que en el resto de las empresas se celebren elecciones sindicales en todas. Una buena parte, una parte significativa, no celebra elecciones sindicales. No se ha llevado a cabo la promoción del proceso electoral como la ley permite, y por tanto es empresas y empleo que hay que agregar a ese primer nivel o a ese primer escalón que está directamente excluido, ¿no? Tercero,
con un procedimiento electoral diferenciado, y este yo creo que es un elemento importante, ¿no? Nosotros, cuando hicimos ese informe del año 2008, nos encontramos con que había pocos análisis doctrinales y pocos estudios de campo sobre los procesos electorales, pero digo, un sistema que establece dos tipos de procedimientos de elección que tienen incidencia en el mapa final de la representación. Yo creo que tienen una incidencia significativa en el mapa final. Primero, que la designación de candidatos en empresas de menos de 50 empleos funciona, en la práctica, de hecho, funciona como un sistema mayoritario. Saben bien, es perfectamente conocido, que en las empresas entre 10 y 50, a las que habría o cabría incorporar las empresas entre 6 y 10, que por decisión mayoritaria de su plantilla deciden celebrar o impulsar un proceso de elección, en esas empresas se eligen delegados y delegadas, ¿no? Y el sistema es mayoritario, lo cual no tiene demasiadas consecuencias en el caso de las empresas que eligen un solo delegado o delegada, empresas hasta 30 empleos, pero tiene una importancia significativa, creo, en las empresas que eligen 3 delegados y delegadas entre 30 y 50 empleos. ¿Por qué? Porque ahí la elección funciona, insisto, con un sistema mayoritario que es muy similar. Ahora Elena ha hecho alguna referencia, ha establecido alguna comparación entre las elecciones políticas y las elecciones sindicales. Nos viene bien, ¿no? Ahora todo el mundo, no sé si todo el mundo, algunas fuerzas políticas están precisamente centrando su discurso en esto, ¿no? Cuidado con el voto al Senado, que el voto al Senado se escapa, y en el Senado solo cuelas 3 senadores y eres el primero, lo cual es una alta rentabilidad, altísima rentabilidad electoral, y en el Senado, porque se elige a 4 personas, pues cuelas un senador si quedas el segundo, pero todos los demás quedan fuera de juego porque no se aplica el sistema proporcional. Aquí es igual, se reparten 3, no hay un cuarto a repartir, pero los 3 que se reparten corresponden a la lista que ha ganado las elecciones, aunque sea por un solo voto. De manera que la rentabilidad electoral en este segmento es muy significativa, lo cual explicaría, creo, en alguna medida, algunas características peculiares de nuestro mapa sindical, sobre todo también la incidencia territorial, el hecho de que en algunos territorios predominan un tipo de empresas y eso se traslada a la representación, creo, sindical por efecto de este sistema, ¿no? Por tanto, bueno, ya lo he explicado, la cuarta característica sería que el modelo prima de forma especial a estas candidaturas con mayoría de votos en estas empresas entre 30 y 50, ¿no? Bueno, tengo aquí 2 transparencias que son, y pido disculpas, digo, iba a decir no en una facultad de sociología, porque esta es una facultad de relaciones laborales, pero con probablemente un público sociólogo en una parte de la composición de este auditorio, pues parece un pecado venir con datos de hace 11 años, ¿no? Bueno, pues pido perdón anticipado, porque, insisto, no me interesan tanto los datos como tratar de concretar algunas de las cosas que apuntaba Elena. Primero, ¿cuántas empresas quedan excluidas? Muchísimas. ¿A qué empleo equivale? En el año 2008, cuando nosotros hicimos el estudio, el análisis, equivalía más o menos al 13% de los trabajadores y trabajadoras. No pueden elegir representantes sindicales porque están excluidos. Segundo, de esas empresas que podrían celebrar procesos de elección, ¿lo hacen todas? Pues no. En nuestro análisis, prácticamente en torno al 25% no celebraba tampoco elecciones sindicales, lo cual da un número acumulado más o menos del 38%. El 38%, 39, 40, 37, creo que el dato concreto es poco significativo, no elige representantes en sus empresas, lo cual, bueno, ya empieza a ser una cifra bastante significativa. Y tercero, los niveles de participación real difieren de manera muy significativa en los 2 niveles. Es decir, como parece lógico, ¿dónde se celebran menos elecciones? Pues en las empresas que eligen delegados. No solo porque hay muchas, o computamos muchas entre 6 y 10, que no han tomado el acuerdo mayoritario para impulsar un proceso electoral, sino porque son empresas más pequeñas, donde la acción sindical, la penetración de los sindicatos es más difícil y, por tanto, ahí el número de empresas que no eligen representantes se sitúa en el entorno más o menos del 60%, en tanto que en las que eligen comité estamos
estábamos entonces, y creo que los números no han variado significativamente en el 90%, ¿no? He traído este mapa, que es un PDF que se ve muy mal y que, como son datos del 2008, bueno, pues simplemente es un pantallazo que pone en números esa realidad, ¿no? ¿Qué empleo participaba? Pues de 735.000 personas asalariadas, participaban 640.000, podían participar 640.000, y de las que podían participar, en esas dos hipótesis, empresas pequeñas que eligen delegados y empresas que eligen comité, pues la participación, que es el dato último en el que confluyen, pues sería aproximadamente del 60%, con diferencias significativas en los dos segmentos. Por razones de tiempo, pues no voy a dedicarle más tiempo a eso. Tercero nada. Tercero en blanco. No era, es una sorpresa, pero creo recordar que no era muy significativa la diapositiva, porque en definitiva era un gráfico sobre la evolución de los resultados a lo largo de la última década, Losada o Elena. A lo largo de la última década los resultados permanecen más o menos constantes, y el hecho más significativo es que el sindicato LAB ha rebasado al sindicato Comisiones Obreras como segundo en representatividad sindical. Está aproximadamente en el entorno del 20,5-21%, y el sindicato Comisiones Obreras en el entorno del 19,5-20%, y también se veía que la evolución de los resultados, sobre todo de UGT, es quizá con una cierta tendencia descendente, en tanto que en el resto de opciones una tendencia relativamente ascendente, ascendente de LAB, y más o menos una tendencia al mantenimiento de ELA, ¿no? Bueno, pues lo veis perfectamente bien reflejado en la gráfica, porque esto es una realidad virtual, y creerme lo que os digo, porque es exactamente así. Bueno, voy a ver si la siguiente no falla. No, la siguiente no falla. Bueno, he traído unos números sobre representatividad sindical y participación en la negociación colectiva, ¿no? He hecho una diferencia en la negociación sectorial y en la negociación de empresa. Sé que, digamos, el tema está centrado más en la negociación en la empresa, pero me parecía que muestra también algunas características de nuestro, no sé si modelo, o al menos de nuestra realidad en materia de negociación colectiva y incidencia de las diferentes organizaciones sindicales en los procesos reales y en la firma de convenios colectivos, ¿no? Veis ahí que, en cuanto al número de convenios, y a pesar de que en los convenios de sector, y a pesar de que ELA es el sindicato claramente mayoritario, sin embargo, el número de convenios que firma ELA es bastante menor. 18 frente a los 32, por ejemplo, que firma Comisiones Obreras, los 20 que firma LAB y los 34 que firma UGT, ¿no? USO y SK firman no ellos solos, sino firman con otras fuerzas sindicales. USO y SK están en 1 y en 4, que son los dos únicos sindicatos que tienen incidencia en la negociación colectiva sectorial. Sin embargo, en la negociación colectiva de empresa no estoy descubriendo nada. Quiero decir que este es un elemento perfectamente conocido, ¿no? Y además responde a una opción consciente respecto de estrategias negociales. Pues, sin embargo, digo, en la negociación colectiva de empresa tengo que hacer la precisión innecesaria de que, cuando hablo de la negociación colectiva de empresa, no quiero decir que esos sindicatos hayan firmado esos convenios a través de sus secciones sindicales, sino que por la composición de sus órganos unitarios, que son los que firman, hacemos la imputación, ¿vale? No sé si es totalmente correcto, pero es verdad que responde un poco a nuestra realidad actual, el hecho de que la gran mayoría de los convenios de empresa se firman por órganos unitarios, pero se imputan a las organizaciones sindicales, porque, como he dicho al principio y como todos sabemos, las representaciones unitarias están altísimamente sindicalizadas. Bueno, en cualquier caso, veis ahí que los números son completamente distintos cuando hablamos de negociación en la empresa, ¿no? Y eso da una cierta paradoja,
creo que una cierta paradoja, creo que a quien no conozca el país y algunas de nuestras peculiaridades, que no son pocas, y por cierto no malas, hay algunas peculiaridades fantásticas, digamos que ese gráfico pues le suministra una información, insisto, quizá un poco impactante, ¿no? Que es un gráfico construido en dos columnas o en dos partes, ¿no? En la parte de arriba, el número o los convenios en los que están presentes, es decir, forman parte de la negociación los sindicatos, las cuatro organizaciones sindicales mencionadas. Ya se ve que no todo el mundo firma cuando interviene en un proceso electoral. Hay quien firma más y hay quien firma menos, pero en todo caso hay una cierta correspondencia, pero la diferencia fundamental se produce en el número de personas afectadas, y eso es una consecuencia obvia de la diferente incidencia de la presencia de estos sindicatos en la negociación colectiva sectorial, con mucho la que más personas, es decir, el tipo de negociación que afecta a más personas, y la negociación colectiva de empresa, ¿no? Los números están en los gráficos anteriores, pero tampoco voy a aburrir con detalles. Creo que el pantallazo es suficientemente ilustrativo, ¿no? De manera que la firma, por ejemplo, de la organización sindical ELA es, según nuestros últimos datos, algo más de 91.000 personas, por tanto, muchas menos de las personas afectadas por los convenios en cuya negociación participan. Bueno, eso se explica porque finalmente, por una parte, no firman todos los convenios sectoriales, aunque ahí la desviación es menor, y por otra parte lo que firman básicamente son, no sé si básicamente, pero su presencia es mucho mayor en los convenios de empresa. Bien, voy contra el reloj, creo que me quedan 5 minutos, 5 y pico, o 7 minutos. Voy a ver si en 7 minutos consigo entrar en la última parte de mi reflexión, que es una parte más técnica, más jurídica, mucho más jurídica, ¿no? Que es un poco esa idea de el modelo español se ha montado, el modelo del Estatuto y el de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, como decía al principio, se ha montado sobre un principio de equiparación de competencias, ¿no? La representación unitaria y la representación sindical tienen las mismas competencias. Las representaciones sindicales o las secciones, por tanto, estaban ya legitimadas en el Estatuto de los Trabajadores, legitimación que queda plenamente confirmada por la LOLS, para negociar convenios de empresa si eran mayoritarias en el órgano unitario. De manera que el órgano unitario sirve no solo para atribuir cuotas de representatividad y, consecuentemente, para discriminar entre unas organizaciones sindicales y otras, sino que además el resultado a las elecciones, es decir, y la presencia en el órgano unitario es el criterio de legitimación que se utiliza. La legitimación de las secciones sindicales es, en consecuencia, una legitimación derivada, ¿no? Bien, ¿cómo empieza esta historia? Esta historia empieza con un principio de equiparación de competencias y con la sorprendente ausencia de regla alguna que establezca criterios de prioridad entre los dos órganos. De manera que, bueno, se producía, aunque es verdad que la realidad negocial, siento mucho no tener datos actualizados de cuántos convenios de empresas se negocian directamente por secciones sindicales, no los tengo. Son muy pocos, la intuición es que son muy pocos, pero me hubiera gustado, porque además ese es un dato que está en el REGCON, pero bueno, nuestra estructura en el Consejo, les dije, oye, ¿podríamos buscar esto? Y miraron para otro lado, les volví a preguntar, quizá para el viernes, y ya entonces directamente me miraron y me dijeron, no tenemos ni tiempo ni posibilidad. Bueno, por tanto, pero trabajamos y trabajo sobre la intuición de que las secciones sindicales firman directamente pocos convenios de empresa, ¿no? Que el peso mayoritariamente recae sobre las representaciones unitarias. Pero es verdad que su legitimación era incuestionable y, por tanto, pues a veces pasaba que un comité y una sección sindical pretendían negociar un convenio colectivo de su empresa. Y la pregunta es muy sencilla, ¿quién tiene preferencia? Y cuando buscabas en la ley te das cuenta que nadie tenía preferencia. Había una equiparación competencial sin reglas de preferencia, ¿no? ¿Cómo lo resolvió la jurisprudencia? Nuestra jurisprudencia social, con un criterio muy imaginativo, como en el derecho laboral, el famoso prior in tempore, es decir, el primero que da es el que se lleva la mano, pues aplicaron el prior in tempore. El primero que empieza es el que tiene, el que se queda con la negociación y excluye, por tanto, al otro, ¿no? Un criterio
meritorio desde el punto de vista de la jurisprudencia, pero chapucero desde el punto de vista jurídico, ¿vale? Bien, eso cambia en el año 2011 y esa es la primera, digamos, el primer dato de esa tendencia hacia la progresiva sindicalización, en mi opinión, de las negociaciones en la empresa. En el año 2011, sería muy interesante saber esto, pero no tengo tiempo, el legislador, es la reforma de Zapatero, el legislador dice: cuidado, a partir de ahora tienen preferencia las secciones sindicales, se acabó eso de estar equiparadas, la sección sindical prima, ¿no? Claro, uno se puede preguntar por qué en una realidad sindical en la que realmente las secciones sindicales habían tenido poca presencia efectiva en las negociaciones en empresas. Bueno, cada uno hace su hipótesis. La mía es que ya la reforma de Zapatero del 2011 establecía las bases para agujerear relativamente la negociación colectiva sectorial, mediante la potenciación de la negociación colectiva de empresa. Es decir, es la reforma del 2011 la que introduce el artículo 84.2, la preferencia parcial del convenio de empresa, aunque a través de una norma dispositiva. Al legislador, bueno, dispositiva pero exigente, al legislador le tiembla un poco la mano y dice preferencia parcial de los convenios de empresa, salvo que un acuerdo interprofesional establezca otra cosa, pero un acuerdo interprofesional de estructura. Creo que hay un cierto mecanismo de compensación. Eso supone agujerear la fuerza de los sindicatos para la determinación colectiva de las condiciones de empleo y creo que hay una especie de guiño diciendo, bueno, potenciamos las secciones sindicales en las empresas, ¿no? De manera que la ley española o el Estatuto de los Trabajadores tendría ya una regla que permitiría que las secciones sindicales en las negociaciones en la empresa desplazaran plenamente a las representaciones unitarias. La regla existe, el instrumento existe, fenómeno que no se está produciendo. Segundo tema que a mí me parece, bueno, destacable, ¿no? Aunque no sé si tiene mucha incidencia o mucha importancia cuantitativa, ¿no? La recepción en la ley de una regla que había elaborado la jurisprudencia en la negociación colectiva de convenios de grupo de empresa, ¿no? Famoso convenio de grupo de empresa que daría para dos o tres jornadas más. Le miro a Ángel porque realmente estamos construyendo una realidad sobre un concepto que no sabemos exactamente qué es, ¿no? Pero bueno, en la negociación colectiva en convenios de grupo de empresa, lo que la ley hace es recoger la regla que había elaborado la jurisprudencia y la representación la atribuye a las organizaciones sindicales en función de la audiencia en las empresas afectadas. Luego, por tanto, de ahí desaparecen directamente las representaciones unitarias. Y la tercera es un complejo problema que no sé si voy a ser capaz de explicar con absoluta claridad, porque es difícil, me parece, al menos, y que seguramente habrá sido objeto de análisis en la jornada de ayer, porque creo que ayer participaba una magistrada de la Audiencia Nacional. En síntesis, si soy capaz de explicarlo. El problema surge en la negociación colectiva en las empresas multicentro. Para las empresas multicentro ya había una regla, y la regla era que se junten los representantes unitarios de los centros afectados, porque, como sabéis bien, la representación unitaria, es decir, las elecciones se producen, el centro electoral es el centro de trabajo, la unidad electoral, y por tanto la representación queda constreñida a un minuto. Bueno, nada más. Entonces, el tema es que en las negociaciones de empresa multicentro, que proliferan de manera muy significativa porque es un mecanismo potente para muchas empresas de características muy determinadas, con una implantación sectorial extendida, para evitar la aplicación del convenio sectorial y aplicar un régimen homogéneo de condiciones de empleo, aparecen muchos convenios de empresa multicentro. Y la Audiencia Nacional se encuentra con muchos casos en los que esa negociación se hace por representantes unitarios de algunos centros, pero tiene la vocación o el objetivo de afectar al conjunto de la empresa y, por tanto, a trabajadores y trabajadoras de centros que no tienen representación. Y coloca ahí su principio de correspondencia, que funciona como un freno. Dice, oiga, no, esto no puede ser, ¿no? Bueno, pues por terminar, tenía más cosas, pero por terminar, ¿qué ha acabado diciendo? No sé si es lo que ha acabado diciendo la Audiencia Nacional o lo que yo interpreto o lo que yo creo. Finalmente, claro, hay que enfrentarse con el problema, creo que está aquí,
con el problema de qué ocurre en esos casos. Es decir, si la representación unitaria no tiene legitimación en los casos en los que no hay representantes unitarios en algunos de los centros afectados, ¿no? Y no hay reglas, ni se admite un criterio de legitimación mixta, como en el artículo 41, ¿qué ocurre ahí? ¿Quién está legitimado para negociar? Y la audiencia dice, en donde lo que yo he encontrado, seguramente hay resoluciones mucho más modernas, ¿no? En esa sentencia de octubre de 2012, apelando también a un criterio propio, dice aquí las secciones sindicales. Por tanto, solo las secciones sindicales, ¿vale? Y dice las secciones sindicales apelando al principio de representación institucional de los sindicatos, y, por tanto, obviando el criterio de legitimación derivada que utiliza el legislador, porque es muy fácil la pega siguiente. Oiga, centros sin representación unitaria, que negocien secciones sindicales, pero si las secciones sindicales reciben su legitimación de su presencia en el órgano unitario, luego, por tanto, no representan al centro, ¿no? Y entonces, claro, la Audiencia Nacional apela a un criterio de, insisto, representación institucionalizada, que es el de las organizaciones sindicales en su conjunto, artículo 7, 28, etcétera, de la Constitución, y, digamos, declara de forma paladina, de forma directa, que corresponde a las secciones sindicales. Bueno, el siguiente paso, que a lo mejor se ha dado, que no sé si se ha dado y no sé si se dará, yo creo que esto anuncia una atribución exclusiva de la negociación colectiva de las empresas multicentro a las secciones sindicales, porque casi todas las empresas multicentro, aunque tengan centros de trabajo con representantes, acaban diciendo este convenio afectará a todo el mundo que entre en esta empresa, entre donde entre y entre como entre. Es decir, por tanto, define un ámbito de aplicación que desborda ese principio de correspondencia. No sé si lo estoy explicando con claridad suficiente, pero estoy presionado porque el señor magistrado, bueno, el señor profesor, que es magistrado en sus horas libres, me está mirando con una mirada torva, que quiere decir que tengo ya que terminar. En consecuencia, bueno, esto es todo lo que venía a decir. Muchísimas gracias.